Pues nada, bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Estamos en otra de las sesiones de webinars que impartimos en Grupo Colón y ECM. Hoy contamos con dos personas invitadas. María, que es una de nuestras profesoras del equipo docente de Grupo Colón, que imparte nuestra formación de chino básico en actividades de venta y turismo. Y tenemos a Sonia, que es una de nuestras alumnas que en estos momentos está cursando con nosotros el curso de chino. Sonia, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Gracias también, María, por aceptar esta colaboración de poder contarnos un poco cómo es tu experiencia y tu punto de vista sobre el chino y sobre este idioma, que no habíamos trabajado mucho en Grupo Colón, pero últimamente, pues hemos podido incluir estos idiomas que son un poco idiomas de nicho, porque normalmente siempre hemos impartido alemán, inglés, francés, incluso alguna vez hemos tenido portugués, italiano, pero es el primer año que estamos trabajando con chino y con idiomas tan concretos. Entonces, quiero presentaros un poquito la webinar que vamos a tener hoy. Sonia, te vemos al final. Muchísimas gracias. Sí, un placer. No te escapes, que te contamos contigo al final. Sí. No te preocupes. Nos vemos. Chao. No, quería decir Pues yo nada, para dar las gracias a vosotros, porque creo que es muy importante el idioma y bueno, que creo que está bien que desde empresas como la de Grupo Colón que lo promocionen y saquen este tipo de cursos, la verdad. Muchas gracias. Nada, bueno, pues os presento un poquito de qué vamos a hablar en la webinar. El chino es el idioma del futuro, lo dicen muchas web especializadas en aprendizaje de idiomas. Nosotros en Grupo Colón llevamos ya desde el año 1987 impartiendo, como estaba diciendo antes, diferentes formaciones en idiomas. Como os contaba, desde inglés, francés, italiano, portugués, son algunos de los idiomas con los que hemos y con los que estamos trabajando. Incluso en estas últimas convocatorias con las que estábamos trabajando, muchos de los idiomas que impartimos, sobre todo inglés, alemán y francés, son acreditaciones oficiales del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Y por otro lado, tenemos estos idiomas de nicho, que les llamo yo, que en este caso tenemos chino básico para actividades de venta y turismo. Entonces, hoy contamos con María, que nos va a hacer un breve recorrido, digamos que una antesala, un poco por la cultura china, nos hablará un poquito sobre su escritura, sinogramas, pictogramas, ideogramas, si no me equivoco. Estaremos viendo también algunas cuestiones de los tonos básicos de la lengua y también la traducción de nombres extranjeros, que me ha gustado mucho que incluyas no solo los nombres propios, sino también nombres de algunas marcas que todos conocemos y que seguramente, pues tendrán su propia traducción en el idioma chino. María es graduada en lenguas modernas y sus literaturas con mención en lengua china, mención también en lenguas de Asia Oriental. Ha impartido la asignatura de chino en varios másters y también tiene experiencia como intérprete de chino desde el año 1995 y ahora está trabajando con nosotros en el equipo docente de Grupo Colón impartiendo precisamente este curso de chino básico en actividades de venta y turismo. Pues nada, nosotros consideramos que los idiomas son una manera que tienen los alumnos también de diferenciarse en el mercado laboral y por otro lado creemos también que el chino, no sé si estás de acuerdo conmigo, María, aparte de ser un idioma que te puede diferenciar en tu currículum a nivel de marca personal, también supone, digamos, que todo el proceso de aprendizaje de la lengua supone un poco una carrera de superación y de reto para cualquier alumno, ¿verdad? Por las características. Sí, por supuesto. Además, yo siempre lo digo, que el chino no solamente se debería estudiar por eso que has comentado, ¿no? Que tiene salidas laborales, sino que es un reto y además como idioma que combina tres destrezas, ¿no? Porque lo veremos ahora durante la introducción, como son el lenguaje, el tono, que es musical, más la visual, que son la escritura china. Y esto está ya avalado por investigaciones que hace que nuestro cerebro combine esas tres destrezas al mismo tiempo y solamente el hecho de ponerte a estudiarlo, aunque luego al final no aprendas tampoco a gran nivel, pero ese esfuerzo que realizas ya es muy bueno para la persona, ¿no? Para el nivel cerebral, para hacer ese ejercicio, ¿no? Digamos, y te abre la mente también a otra cultura. Bueno, yo creo que es un idioma de verdad que merece la pena ponerse a estudiarlo y aprenderlo en todos los aspectos, tanto laboral como de reto personal, y como... Seguro que con la presentación que nos vas a hacer nos van a quedar muchas ganas de seguir profundizando precisamente
en la lengua china y que luego además sí que es verdad que el curso tiene una orientación clara, bueno, a que podamos ser capaces de manejar conversaciones más o menos sencillas en contextos comerciales y turísticos, ¿verdad? Que también tienen, digamos que relevancia a nivel profesional. Vale, pues Sí, de nada, hecho, eso María, que comentas de nivel profesional, ¿no? Que es muy interesante justo, porque ahora mismo que estamos con el tema de la pandemia está todo cerrado, pero en cuanto se abran las fronteras y vuelva a venir el turismo chino, tendremos que tener personas cualificadas que puedan atender a esos turistas. Y ahora mismo yo creo que es justo el momento adecuado para ponerse a estudiar chino, porque el chino no lo aprendes de un día para otro, por lo menos vas a necesitar un par de años. Entonces, yo creo que es el momento adecuado ahora mismo para ponerse a estudiar, para estar preparados para cuando ocurra eso, que tengamos las personas formadas que puedan atender a ese turismo, ¿no? Por eso genial, es genial, sí, un sí. idioma del presente y del futuro. Del presente va a ponerse a ello ya y del futuro porque enseguida lo vamos a necesitar. O sea, En muchas compañías, en departamentos de compra, en departamentos también comerciales, que tienen que trabajar a veces con clientes chinos o clientes de países con, digamos que idiomas menos enseñados, que no son tan habituales como puede ser el inglés o el francés, se encuentran luego el problema de que les cuesta encontrar personal cualificado en ese sentido. Por ejemplo, la industria del lujo, la moda del lujo, está siempre buscando constantemente dependientes, vendedores que dominen este tipo de idiomas, porque precisamente los ciudadanos chinos y países también del Oriente Medio son el principal público que tienen este tipo de establecimientos. exacto, Genial. lo has dicho, porque incluso si te pones a mirar ofertas de empleo en muchos temas de administrativos, ahora mismo están pidiendo también gente que sepa hablar chino en este momento y, no, y es difícil que los encuentren. Pues nada, comentaros a los asistentes que estáis en directo en la sesión que tenéis un apartado de preguntas, tenéis un apartado de chat, por si queréis dejarle cualquier cuestión respecto a la presentación que va a realizar María, cualquier duda, y lo comentamos al final, o cualquier duda que tengáis también sobre el curso de chino que impartimos o sobre cualquiera de las formaciones que tenemos en idiomas en Grupo Colón. Así que nada, María, te dejo con la presentación, nos vemos al final y comentamos cualquier cuestión. Muchísimas gracias. Gracias. Pues como habíamos comentado, pues voy a hacer una pequeña introducción, porque claro, en tan poco tiempo tampoco podemos tocar muchas partes y el chino es un idioma que tiene, la verdad, muy, muy interesante, que tiene mucho tema que tratar, pero me he tenido que limitar, ¿no? Un poco, porque por cuestiones de tiempo, ¿no? Y simplemente voy a dar unos datos generales sobre China, porque muchas veces nos ponemos a aprender un idioma, pero no sabemos casi nada del país donde se habla ese idioma. Y bueno, esto es simplemente, aunque casi todo el mundo lo conoce, sí es verdad que a veces me encuentro con personas que tampoco saben mucho, ¿no? De lo que es el país porque está bastante alejado, ¿no? De España y no se conoce mucho sobre él. Entonces, unas pinceladas nada más, la escritura, los tonos, como había comentado Luis, y la traducción de los nombres extranjeros. Entonces, para comenzar, y muy brevemente, simplemente, bueno, pues China está situado al este del continente asiático y a una distancia más o menos de 10.000 kilómetros de donde estamos ahora, ¿no? De España. Es el tercer país más grande del mundo y si lo comparamos con España, pues es 19, podríamos meter 19 Españas dentro de China, ¿no? Digamos. O sea que, como os podéis imaginar, es un país con mucha variedad cultural. Tienen más de 1.400 millones de habitantes en la actualidad y, como os había comentado, al ser un país tan extenso, pues su diversidad es enorme, ¿no? Yo a veces lo comparo con el mundo, digo, todo lo que te puedes encontrar en el mundo casi te lo puedes encontrar dentro de China, ¿no? Porque es muy diferente ir desde el norte al sur o al este o al oeste, te puedes encontrar culturas muy diferentes. Hay en total, oficialmente reconocidas por el gobierno, 55 etnias minoritarias y una etnia mayoritaria que es la que se llama Han, ¿no? Los Han, que es la etnia mayoritaria, son el 94% de la población. Entonces, con esta diversidad de población, pues como podéis imaginar, hay muchas variantes del idioma chino. Entonces, esta diversidad, ¿no?
que son con diferentes grupos étnicos. Hay muchos más, ¿no?, de los que están reconocidos oficialmente. Entonces, hay muchas lenguas que se hablan en las diferentes partes de China, pero aparte de esas lenguas diferentes, también el propio chino oficial que se habla difiere de un lugar a otro. Esto hace que a veces entre ellos les sea también difícil entenderse. Lo bueno es que la lengua escrita es común a todos. Por eso en las televisiones chinas podemos ver siempre subtítulos, porque aunque a veces no hablen el idioma oficial, sí pueden entenderse a través de la lengua escrita. Esta lengua escrita fue unificada por el primer emperador de China, por Qin Shi Huang, y a través de ella, pues aunque hablen otros dialectos, se pueden entender sin ningún problema. Entonces, ¿cómo llamamos al idioma oficial? El idioma chino oficial, aquí en Occidente le llamamos todos mandarín, pero ellos, claro, no le llaman mandarín. Entonces, ¿cómo se llama en China el idioma oficial de China? Porque a veces te dicen, ¿qué chino hablas? Ay, ¿qué hablas? ¿El cantonés? ¿Hablas el mandarín? ¿Hablas...? Ellos a su propio idioma le llaman Putonghua. ¿Qué significa Putonghua? Pues Putonghua significa la lengua común a todos, que quiere decir que en la lengua oficial, que es la común, es la que hablan entre ellos, entre todas estas diversidad que había dicho de diferentes culturas y etnias, pues se comunican todos con el Putonghua. Hanyi también es otra manera de llamar al idioma chino. El Hanyi lo conocemos mucho más aquí porque es el que se suele utilizar cuando hablamos de estudiar un idioma chino. Decimos estudio Hanyi, ¿no?, que es como se conoce más en los entornos, digamos, académicos. Entonces, normalmente, pues, aunque si tú vas, por ejemplo, a la calle y hablas con una persona de la calle china y le dices Hanyi, normalmente ellos no utilizan esa manera de llamarle al chino. Pero si estás en un entorno universitario de aprendizaje del chino, pues la mayoría de las veces sí te van a decir que si hablas Hanyi, ¿no? Y luego la manera más general de denominar al idioma chino sería Chongwen. Chong, que viene de Chongguo, del país que se llama Chongguo en China, y Wen, que es de la lengua y la cultura china. Entonces, las dos maneras en que más habituales serían Chongwen y Putonghua, ¿no?, como el habla común a todos o el idioma chino. Esta lengua oficial está basada en el dialecto norte de Pekín, que fue proclamada por el gobierno chino en 1958 como oficial y es el que se estandarizó en toda China. Respecto a la escritura, que os había comentado que aunque hablen diferentes variantes del idioma chino, todos se pueden comunicar mediante la misma escritura, aunque también hay otras maneras de escritura distintas, ¿no?, pero no es la oficial. Entonces, esta escritura que vamos a ver es la escritura viva más antigua del mundo, ¿no? La primera vez que se encontraron los primeros pictogramas, que eran de hace 3.600 años, fue en 1899, sobre los caparazones de las tortugas y los huesos de los animales, ¿no?, que estos se utilizaban por los emperadores para el oráculo, ¿no?, para preguntar a los dioses sobre su fortuna, la fortuna que van a tener en la caza y demás. En el año 2000 fueron hallados también restos de escritura que tenían 4.500 años de antigüedad e incluso en el 2007, más recientemente, en las cuevas de Tamaytí se han encontrado un conjunto de pictogramas de 7.000 años de antigüedad. Por lo tanto, todavía se están haciendo descubrimientos sobre la escritura. O sea, lo que podemos decir es que tiene más de 5.000 años de historia, la escritura china. Estos serían, como os había comentado antes, los más antiguos, ¿no?, los que se encontraron sobre las tortugas de caparazón o sobre huesos de adivinación, que tienen 3.600 años de antigüedad. Después habría uno sobre, esto es como podemos ver, es una evolución, ¿no?, cómo ha ido evolucionando la escritura. La de bronce, que está sobre utensilios de bronce, son de trozos más gruesos y redondeados, como podéis ver en las imágenes. Luego habría una de sello, la escritura de sello,
Aquí podemos ver cómo se va cambiando, ¿no? Cómo van cambiando la escritura hasta que finalmente llega a los tiempos de ahora, ¿no? La Kaishu, que es la escritura regular, la, la clerical y, bueno, hasta ahí, ¿no? Vale, y como veis, todo esto ha surgido durante los años con una evolución hasta nuestros días. Entonces, voy a explicar ahora un poco la escritura china, que muchas personas le llaman caracteres chinos, que es como se ha llamado siempre, pero que a mí me parece más apropiado llamarlos sinogramas. Sinogramas sería sino de China y gramas de grafía, ¿no? La grafía del chino, que es la escritura china. No podemos decir que todos sean pictogramas ni todos son ideogramas, porque muchas veces hay confusión con este tipo de cosas. Realmente es la escritura del chino, la podemos englobar toda dentro de como la escritura del chino como sinogramas, y estos se podrían dividir en diferentes tipos de sinogramas basados en el Liusu. El Liusu son 6 tipos diferentes de, de de logogramas, digamos, y yo os voy a hablar de los 4 principales porque son los que realmente se ve lo que es la evolución desde de los más simples, que son los que se utilizan después para combinarlos con otros y formar otras palabras. Entonces, la primera de todos, que se llaman pictogramas, son los iniciales, que son como la forma de la imagen. Vemos un árbol, dibujamos un árbol. ¿Cómo dibujamos un árbol? Pues aquí podéis ver como si fuera una especie de tronco con sus ramitas, ¿no? Luego estarían los ideogramas, que es señalar el tema, se llama así en chino, señalar el tema, que es, pues, si es hacia adentro, eso se llama hueco, y si es hacia afuera, pues es algo que sobresale hacia afuera, ¿no? Como cóncavo y convexo también. Y luego estarían los ideopictogramas, que son compuestos, y entonces es la unión de significados. Cogemos 2 pictogramas y juntos forman otro que nos da idea de otra cosa. Y los ideofonogramas, que son unos compuestos fonéticos y semánticos. Esto los voy a explicar ahora un poco más, porque así dicho, pues parece un poco, un poco complicado, pero realmente es muy interesante y si los vemos poco a poco siempre resultan más sencillos, ¿no? Los pictogramas, que son los primeros que os había comentado, que son la mayoría de los que se han encontrado en este tipo de huesos y de las caparazones de las tortugas, que se llaman xianxin, como había dicho, forma de la imagen, son una representación gráfica de los objetos tal cual y como son. O sea, veo la luna, pues dibujo la luna y luego esa luna lo que se ha hecho es que a través de esta unificación se ha convertido en los dibujos en trazos y mediante trazos hago el dibujo de la luna como se lo imaginaron en su momento, ¿no? Lo mismo con el sol en su inicio era un círculo con un punto en medio y hoy en día la luna es este dibujo, hoy en día se escribe de esta manera la representación de la luna y el sol que representa el sol realmente es una representación porque luego lo que es el sol, que es R, significan los días, ¿no? Bueno, os había puesto aquí un vídeo, que no sé si os lo voy a poner, bueno, es muy cortito, solamente para que veáis un poco cómo fueron cambiando, ¿no? A ver si lo vemos aquí. Algún ejemplo, para que veamos un ejemplo. El sol, veis que era un círculo con un punto en medio y se transformó en lo que es ahora. Este es como se escribe hoy en día, sol en chino. Las montañas, por ejemplo, vemos aquí unas montañas y lo mismo, o sea, estos 3 picos que serían las montañas se transforman en trazos y quedan 3 trazos con la base. Esto sería montaña hoy en día. Un pájaro viene también de la imagen del pájaro y vemos cómo se va transformando lo que es la imagen del pájaro en los trazos de hoy, ¿no? Porque también luego se simplificaron y han surgido una transformación. O los árboles, ¿no? También los árboles y otro tipo pues de cosas naturales que cuando las vemos pues se pueden dibujar y al final se han transformado así hasta llegar a hoy. Bueno, eso ahí. Y vamos a pasar, entonces estos serían los más básicos y nos van a servir a la vez de radicales de otros. Uy, espero que se esté viendo porque ahora lo he puesto así. Vale. Los ideogramas, que son el segundo grupo que os había comentado, son una expresión simbólica de ideas abstractas.
y en chino se le llama señalar el tema, porque normalmente muchas veces se le añade un trazo para que tenga significado o te señala el tema de qué es lo que lo que te está indicando, ¿no? En el caso de arriba, por ejemplo, pues señalamos con un trazo arriba y eso sería que es de arriba, o del suelo con un trazo abajo y sería lo que es abajo, ¿no? O, por ejemplo, hueco, que es con un hueco hacia abajo, o saliente, que es hacia arriba, ¿no? Esto sería claro, tú las cosas las ves, las dibujas, las puedes transformar en trazos, pero luego si son ideas, ¿cómo representas esas ideas? Pues para representar esas ideas lo que hacemos es coger algo que nos pueda indicar a través de las ideas, darle esa idea de significado, ¿no? Como hueco, saliente, arriba, abajo y otros, ¿no? Que hay, además de estos. Luego estarían los ideopictogramas o ideogramas compuestos, que son, cogemos dos ideogramas de los que vimos antes, dos pictogramas de los que vimos antes, y lo que hacemos es convertirlos en otro nuevo. Entonces tenemos, por ejemplo, mujer, que es ni, que representa a una mujer, y con zi, estos dos son pictogramas. Entonces, dos pictogramas juntos forman otro nuevo que es el de bueno, bueno vale bien, ¿no? Que se dice jao. Entonces, ni por un lado sería un sinograma que significa mujer, el zi por el otro es un sinograma que significa hijo, y estos dos juntos forman otro nuevo que nos hace la idea de bueno, ¿no? Que es la mujer y su hijo cuando están juntos, pues eso es bueno. Ren, que es persona, por ejemplo, y el árbol. El árbol, que es ahora mismo mu, aunque no representa un árbol, significa madera. Y en ese sentido tenemos un árbol y una persona. ¿Qué hace la persona? Pues se arrima al árbol para descansar. Y eso nos hace el verbo descansar, ¿no? Que es la persona con el árbol. Luego tendríamos el último grupo, que es la mayoría de los que conocemos hoy en día van a ser estos, ¿no? No todo es tan fácil como ver e imaginarnos los dibujos, que son más fáciles de recordar, sino que a veces la mayoría de los que vamos a tener son de este tipo, que muchas veces ya no se sabe de dónde vienen ni por qué son así, y que están compuestos por una parte que nos va a dar lo que es la fonética y el sonido, y por una parte semántica, ¿no? Que es la parte pictórica, digamos. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, cómo se une jo, que es boca, con ma, que es caballo, y nos da una partícula ma. ¿Qué es lo que tiene esta partícula ma? Pues por una parte la boca nos está diciendo que es algo que tiene que ver con la interrogación, porque ma es una partícula interrogativa, entonces que es algo para pronunciar, que es algo que tiene que ver con la boca. Y luego ma es la que le va a dar realmente el sonido de ma, ¿no? La de caballo va a ser en otro tono, pero va a ser el que le da el sonido. O por ejemplo la segunda que tenemos aquí, que son los ojos, que es mu, que representa los ojos, con chue, que es caer, y nos va a dar el resultado de shue, que significa dormir, ¿no? Como se te caen los ojos, pues te duermes. Una de las partes nos está dando que lo del ojo, que tiene que ver con los ojos, que es dormir, y la otra nos está dando el sonido. El sonido de chue es parecido al sonido de shue. Entonces es la parte, digamos, fonética. Y luego la última, por ejemplo, que tenemos abajo, que es ni, de mujer, y ma, que es caballo, y esas dos juntas van a hacer la palabra ma. Ma le da el tono, o sea, le da el sonido de ma, el caballo también, y luego semántica, que es la pictográfica, que es la mujer. Entonces, ma significa mamá, pues ma de mamá. Y estos son los cuatro tipos principales, que bueno, al principio yo os lo que explico un poco en los cursos. Esto es una manera muy resumida, ¿no? Luego tenemos el Han y Pinyin, que es la fonética del chino. Entonces tenemos la forma, por ejemplo, que vimos antes, de Hao, ¿no? Que significaba bien, bueno, vale, que tiene 6 trazos. ¿Y cómo lo pronunciamos? Pues claro, si lo vemos así de repente, y sabemos que es bien, pero no sabemos cómo vamos a pronunciarlo. Entonces, para ayudarnos a pronunciarlo, existe un sistema de transcripción fonética que es lo que nos va a servir como herramienta de pronunciación de los sinogramas. Fue aprobado en 1958
y se hizo oficial en las escuelas de China en 1979. Y además, en 1982 está metido ya como en el sistema estándar ISO, ¿no? Entonces, podemos ver cómo funciona esta herramienta de pronunciación. Pues, por ejemplo, para este de bueno, se pronuncia jao. Entonces, tenemos una parte de consonante inicial que es la H, una parte final que sería la AU, y luego sobre la vocal fuerte normalmente existe una parte que es la parte tonal, que es la que nos va a decir cómo pronunciar el tono de esta palabra, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, ese tema de los tonos, porque para poder pronunciarlo bien también tenemos que, os había comentado que el chino es una de las lenguas tonales que hay en el mundo y entonces quiere decir que cada uno de estos sinogramas se va a pronunciar con un tono concreto, ¿no? Entonces, en este caso, el de jao, que es que el tercer tono se pronuncia como si fuera alargando la vocal. Entonces diríamos jao, jao. Entonces veríamos por un lado la forma, por otro lado el significado, que es bueno, bien, vale, y luego cómo se pronuncia esta forma que estamos viendo, pues sería jao. Y aquí tenemos los tonos para explicaros un poquitín cómo funciona esto de los tonos. Porque al principio la gente le tiene mucho miedo, pero realmente no es tan complicado. Al final, es lo que os comentaba de que tenemos una parte visual, que es la imagen que estamos viendo, otra parte tonal, que es la entonación que le estamos dando, que es musical, y luego la otra parte del lenguaje, que es la pronunciación de las consonantes y las vocales. Entonces, en este caso, que es lo que se suele hacer siempre, cogerla como ejemplo la sílaba ma, ¿no? Que tenemos la M con la A, y cómo haríamos esta sílaba en los diferentes tonos. En el primer tono lo veis que es una raya que está recta porque se sostiene. Entonces sería ma, ma, se sostiene. Entonces, todas los sinogramas que vea que están con una transcripción fonética del pinyin con un tono, una rayita recta, quiere decir que los tengo que hacer con ese tono sostenido. Luego estaría el segundo tono que suena como una pregunta corta. El segundo tono sería ma, ma. El tercer tono, que sería es como una pregunta larga, que es descendente y luego ascendente, porque el segundo tono era ascendente y este es descendente y luego ascendente, entonces sería ma, ma. Y luego tendríamos el cuarto tono, que es descendente, ¿no? Y sería como si estuviéramos enfadados. Ma, ma. Estos cuatro tonos, en función de cuál pongamos, el significado pues cambia. Entonces tendríamos que el primer tono de, por ejemplo, la sílaba de la M con la A, ahí tenéis el carácter, el sinograma representado como se escribe, significa mamá, y sería ma. El segundo, ma. El tercero, ma. Y el cuarto, ma. Entonces, en primer tono, ma, mamá. En segundo tono, ma, cáñamo. En tercer tono, ma, el caballo. Y en cuarto tono, ma, reñir o reñir o insultar, ¿no? Entonces, como veis, según el tono que pongamos, el significado cambia. Entonces, hay que distinguir esos tonos y aprender a pronunciarlos. Pero tampoco al final es como todos los idiomas. Es escuchar mucho, repetir mucho y no es tan difícil, sobre todo porque luego lo podemos coger como en la frase con la entonación y parece totalmente como si estuviéramos cantando realmente. Vale, y por último vamos a ver esta parte que es de la traducción de los nombres extranjeros, que la he añadido aquí porque sé que a la gente le encanta todo este tema de, ay, ¿cómo se pone mi nombre en chino? Yo quiero poner mi nombre en chino y demás. Y además es una cosa muy importante porque, sobre todo en este tema de hacer relaciones comerciales y demás, es bueno que nos pongamos un nombre en chino para que sea fácil para ellos pronunciarlo, ¿no? Es igual que cuando vienen aquí los chinos y a veces se ponen nombres españoles y es para facilitar, facilitar la comunicación y para facilitar el que haya esa relación, ¿no? Entonces, para poner unos nombres propios extranjeros en chino hay dos maneras. Los nombres propios pueden ser por fonética, que es la que se suele usar normalmente, que es usando los sinogramas que tengan, porque cada uno de los sinogramas son monosílabos. Entonces cogemos los que tengan un sonido parecido a nuestros nombres
Y así formamos, por ejemplo, para María, pues cogería, tiene 3 sílabas, María, pues cogería un sinograma que se pronuncie ma, otro que sea li y otro que sea a. Y así formaría mi nombre en chino, ¿no? Esta es la manera más usual de hacer la traducción de los nombres extranjeros, los nombres propios. Luego hay otro que es la adaptación. La adaptación es buscar, como los nombres chinos llevan el apellido delante, pues buscar uno que haga de apellido y luego buscarse otros dos que hagan de nombre y los podemos relacionar un poco con nuestro nombre español o buscarnos otro que nos guste a nosotros y que suene más chino, ¿no? Eso ya se deja a elección propia. Normalmente cuando ya tienes mucha relación con los chinos, acabas poniendo un nombre de este tipo, ¿no? Porque es más, bueno, porque te sientes como más integrado dentro de su cultura y entonces ya te cambias el nombre más, que suene un poco más dentro de su cultura, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos de este tipo de la traducción de los nombres, no solo del nombre propio, sino también de marcas comerciales como conocidas. Por ejemplo, empezando por la transcripción de las marcas comerciales, aquí os he puesto algunos ejemplos de traducción de marcas comerciales como Carrefour, Colacao, Coca-Cola o Pepsi-Cola, ¿no? Carrefour, vemos que la traducción en chino, en lo de medio es cómo se escribiría con el sinograma y lo del pinyin es cómo se pronunciarían esos sinogramas. Entonces tenemos cha, le, fu, como antes dijimos que los tonos eran cha, primer tono, le, cuarto tono, fu, segundo tono. Entonces, para decir Carrefour en chino diríamos cha lo fu. Y el significado de cha es casa, lo, alegría, fu, felicidad. Entonces, cha lo fu tienen unos significados, los sinogramas, que son atractivos para la cultura china, porque es familia, casa, alegría, felicidad. Bueno, pues te vas con la familia a hacer las compras al Carrefour y es como que es alegre y es felicidad. Quiero decir que es algo que se ha buscado, que es la marca que se pronuncia parecido a Carrefour, pero a la vez tiene un significado que es bueno, ¿no? Para dentro de la cultura china. Colacao, por ejemplo, se pronuncia cao, le, cao, ¿no? Que sería también parecido a colacao, cao, le, cao, pero el significado de cao es alto, el lo es también el de alegre, si os fijáis es el mismo que está en el de arriba, y cao que también es alto. Entonces, alto, alegre, alto, pues colacao, ¿no? Es también muy relacionado con su significado, con su marca, ¿no? Que tomas colacao y bueno, los niños están altos y alegres, ¿no? Digamos. Y luego Coca-Cola, pues también es Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, Coca-Cola. También es lo mismo, Coca, que sabe bien y Cola te da alegría, ¿no? Entonces, la chispa de la vida, digamos. O sea que está son traducciones que yo creo que están bastante bien hechas con las marcas. Y luego Pepsi-Cola es parecido a Coca-Cola y lo único que cambia es lo del principio. Eso es para que os puse las dos para que os fijáis en que lo del final es lo mismo, cola, que es lo que es cola, y lo del principio, coco, que es lo de la boca, y paishi, que suena como pesi, pero ya son otros sinogramas diferentes, ¿no? Y en este caso solamente hacen la pronunciación de pexi, que sería paishi. Paishi significa cientos de asuntos, ¿no? O sea que no tiene que ver con el significado, sino con fonético, con la pronunciación fonética de esa marca en el extranjero. Y transcripción de ciudades también, por ejemplo, tenemos Madrid, Mateli, París. Ay, lo tengo cambiado, perdonar, ¿eh? Lo de abajo, lo de arriba de París sería abajo, Loma con Pali, lo he puesto al revés. Bueno, un lapsus ahí. Sería Loma abajo, ¿vale? A ver si me lo deja cambiar. Cortar. Y Loma sería aquí, ¿vale? Porque es Roma. Y Pali es París. Cortar. Bueno, por arreglarlo ya. Así queda bien, porque si no puede haber confusiones ahí. Vale, entonces tenemos Madrid, Mateli, París, Pali, y Roma, Loma y Lisbon, que sería Lisboa, ¿no? Lisbon. Y de nombres propios también. Nombres propios tenemos a, por ejemplo, Felipe, Felipe, Leticia, Laeticia, Messi, Messi y Raúl, Laura,
¿vale? Normalmente siempre es lo que os comentaba, que se hacen con fonética. Felipe, tres sílabas, pues 3 sinogramas. Leticia se divide en 4 porque Cia no existe en chino y tendría que ser, podría ser Xia, ¿no? Pero bueno, se ha hecho así porque también hay que buscar sinogramas que, no, que sean más o menos neutros o que signifiquen cosas buenas. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, bueno, Messi, que son 2, y Raúl, que también se convierten en 2, porque sería Ra y luego Ul, ¿no? La. Pues ya no da tiempo a más, más o menos. Yo creo que eso es todo lo que tengo preparado. Muchísimas gracias, Sesi Tacha, y te vuelvo a dar paso entonces a... Muchas gracias, María. Oye, nos han quedado ganas de seguir profundizando, ¿Eh? ¿Qué me dices? Nos han quedado ganas de seguir profundizando. Es muy interesante. Hombre, eso espero, porque es muy, muy interesante. Es un idioma desconocido para algunos. Sí. Sí, además es interesante también a nivel de creativo, a nivel imaginativo, ¿verdad? Y muy entretenido y es divertido y yo creo que es algo, bueno, luego nos podrá contar Sonia, pero yo creo que te lo pasas bien aprendiéndolo también y te abre la mente a otros puntos de vista, a otra cultura y a conocer muchas cosas de un país que conocemos muy poco aquí. Genial. Bueno, como estaba comentando al principio de la sesión, teníamos también invitada a Sonia, que, bueno, Sonia es alumna actualmente de uno de los grupos que tenemos de nuestro curso de chino básico en actividades de turismo y atención al cliente. Y bueno, Sonia, quería que nos contaras un poquito cómo está siendo tu experiencia en el curso, qué te ha aportado y por qué recomiendas especialmente este curso. Bueno, antes que nada, 大家好，我来介绍自己，我叫 Sonia，我今年28岁了，我是西班牙人，我会说西班牙文、英文、日文、一点儿中文和一点儿韩文。我很高兴认识你们。¿Vale? Genial. Más o menos he dicho que, bueno, que me voy a presentar, que mi nombre es Sonia, que tengo 28 años, que soy española y que sé hablar inglés, bueno, español, inglés, japonés, un poco de coreano y un poco de chino. Sin duda nos ha quedado claro, tú lo sabes, que tienes un dominio. La verdad que es una alumna aventajada y estoy encantada con ella. ¿Qué tal el curso, Sonia? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Por qué recomendarías a la gente que lo hiciera? Pues la verdad, por varias cosas. Es cierto que, bueno, como dice mi profesora, yo estaba algo aventajada con respecto a mis compañeros porque yo ya sabía japonés. Entonces, para mí los sinogramas no me intimidaban. Ya sabía bastantes, entonces, pues eso ha facilitado mucho las cosas. Pero yo ya estaba estudiando antes algo de chino por mi cuenta porque me enamoré de una novela china y al final de tanto escuchar chino acabó sonando precioso. Y bueno, cuando me recomendaron me dijeron que estaba este curso, no lo dudé y yo entré. Y ya ahí, pues la verdad es que la experiencia ha sido absolutamente increíble a distintos niveles, porque como digo, yo ya sé varios idiomas, tengo muchísimo interés en el aprendizaje de idiomas, me apasiona, la verdad, y yo ahora mismo estoy formándome para ser traductora. Y, por ejemplo, a nivel profesional, me encantaría llegar a utilizar el chino pues en mi currículum como combinación lingüística de traducción, porque, por ejemplo, el coreano no tengo tanto interés en llegar a utilizarlo en el trabajo, pero el chino sí, porque como se ha mencionado y por el título también de este webinario, es un idioma del presente y del futuro. Lo considero bastante importante y encima es que es muy interesante. A día de hoy me parece la gramática muchísimo más sencilla que la japonesa y la inglesa. De verdad que lo digo. O sea, mucha gente se asusta cuando ve el chino por los caracteres y por la pronunciación. Pero de verdad que habiendo estudiado otros idiomas no me está pareciendo tan difícil. Sí que requiere mucho trabajo, pero es una maravilla. Ahora, aparte de a nivel profesional, quería hacer una especial mención, en mi caso en particular, que a nivel personal este curso ha significado mucho para mí
porque el año pasado fue el peor año de mi vida. Me diagnosticaron con depresión y al pedir la baja por depresión me despidieron de mi trabajo, por eso estoy desempleada y he podido hacer este curso. Y por culpa de la depresión yo perdí pues la pasión por todo, se pierde las ganas de hacer lo que más te gusta, tus hobbies. Entonces, por ejemplo, dejé de estudiar idiomas y de hacer todo, porque no te apetece. Pero desde que he empezado este curso, he notado una increíble mejoría y he recuperado las ganas de hacer todo, de estudiar, no sé, de todos los hobbies que a mí me gustan hacer y la verdad es que estoy muy sorprendida porque es que lo he notado hacía muchísimo tiempo y no solo desde el año pasado, porque llevo arrastrando pues ansiedad y otros problemas con anterioridad desde hace años y siento que no me sentía así en años. Porque es que es como si hubiese despertado y ahora mismo estoy muy, muy apasionada por el chino. También, pues, mi profesora le explica las cosas muy bien. Todo lo que yo ya sabía lo he reforzado y he aprendido muchísimo más. También tengo compañeras muy, muy majas y que, por cierto, que aparte de mi caso, sí que también a nivel emocional, anímico, que he mejorado, hay otras de mis compañeras que también han tenido vivencias similares a la mía. Y todas coincidimos un poco en eso porque también muchos de los motivos por los que estamos desempleados y cosas así a veces son cosas un poco personales por cómo se te da la vida. Y la verdad es que estoy muy encantada con esta experiencia. Siento que es una de las mejores decisiones que he tomado en mucho tiempo, de verdad que lo digo. Y no podía recomendar más este curso a futuros interesados, a quien sea, porque de Muchísimas verdad gracias, es... Sonia, por compartir tu experiencia con nosotros, de verdad. Además, es que me gusta mucho escucharte porque creo que al final es el objetivo que tiene la formación, que te aporte a nivel profesional ese beneficio que tú quieres conseguir a nivel profesional, pero que también a nivel personal te lleves algo, un recuerdo, una experiencia, algo positivo, que te haga salir de situaciones, que conozcas a gente. La También formación... uno nunca sabe dónde puede salirle la pasión por algo, porque yo cuando empecé a estudiar japonés con 13 años, la gente me decía, ¿por qué japonés? Estudia chino, que es el idioma del futuro. Me lo decía muchísima gente y yo, pero es que yo quiero aprender japonés. Pero hay veces que yo en ese entonces decía, no creo que aprenda chino, no, me gusta la cultura asiática, pero no me interesa el chino. Pero es que cuando lo descubrí ha sido como boom. Es como si me hubiesen abierto un montón de, no sé, con muchas puertas en muchos sentidos. Y por eso, aunque la gente diga, es que como me dice todo el mundo que lo aprenda porque viene bien para el trabajo y tal, no solo pienses en eso, pruébalo. Pruébalo, aparte es muy distinto a otros idiomas como alemán, francés, como es un cambio total tanto de cultura como de idioma, porque no se parecen nada al nuestro. Todo ese choque cultural, de verdad que es muy bueno. Es muy Muchísimas bueno. gracias, Sonia. María, que no sé si estás por aquí todavía con Estar nosotros. ahí. Ahí está. Muchísimas gracias a ti también, María. Estoy escuchándolo. De verdad. Nada, vosotros. Nos seguimos viendo. Bueno, Gracias, Sonia. Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a vosotras. Nos seguimos viendo en nuestros cursos, seguimos impartiendo nuestros cursos en modalidad presencial, estamos recuperando muchos, pero seguimos todavía trabajando con el aula virtual, tenemos también formación online. Cualquier necesidad formativa en chino, en los demás idiomas o las otras temáticas que trabajamos, pues ya sabéis que tenemos nuestra página web, que nos vemos también en las redes sociales, que en el canal de YouTube que tenemos, Grupo Colón IECM, subiremos este vídeo también para que aquellas personas que no hayan podido verlo en directo lo puedan disfrutar y que el mundo del chino no solo sea del presente y del futuro, sino ya del posfuturo, la conquista del espacio. Muchísimas gracias a las dos y muy buenas tardes a todos. Nada, Buenas tardes. buenas tardes. Chao.